Muy bien, vamos a comenzar con el webinar que tenemos para el día de hoy, que es básicamente conocer los cambios en la configuración de los grupos de Google. Grupos de Google es un servicio que tiene Google desde el 2001. Haciendo un poquito de historia, los grupos se utilizaban como foros de discusión que incluían grupos de noticias de Usenet basados en intereses comunes y que, bueno, en el 2001 Google compró un servicio llamado Deja News y lo transformó en grupos de Google. Entonces, durante mucho tiempo estos grupos estuvieron allí, se manejaron con una serie de configuraciones un poco complejas y ahora en el mes pasado eh, Google logró hacer eh, una mejora en su configuración y la hizo mucho más sencilla, mucho más amigable, como son todas las cosas de Google, que son servicios muy intuitivos. Entonces, vamos a entender un poco eh, de qué viene todo esto, ¿no? Nosotros tenemos grupos de usuarios en Google y ellos pueden comunicarse y compartir información individualmente. Vamos a hacerle la tarea más fácil en cuanto a comunicaciones y esto lo hacemos creando grupos de usuarios. A ver, ok. Vamos a ver cómo se administran los grupos, ok. Piense en grupos como un equipo de usuarios. Bien, este equipo de usuarios puede enviar correos, también podemos compartir documentos con el grupo, además de agendar reuniones y simplificar las tareas de permisos grupales. Vamos a crear un escenario ficticio en nuestro ejercicio. Imaginemos que trabajamos en una empresa como administrador y el CEO de la empresa quiere realizar las siguientes tareas: enviar correos a todos los usuarios de la organización y además compartir documentos solamente con su equipo de gerentes o su junta directiva. ¿Cómo podemos hacer esta tarea de manera fácil con las herramientas de Google? Precisamente con grupos de Google, ¿no? Y depende de las circunstancias, usted tiene diferentes opciones para administrar grupos de G Suite. Veamos cuáles son esas diferentes maneras. Hay dos sistemas para administrar grupos de G Suite y esto seguramente algunas personas no lo han visto y es importante que sepamos, ¿no? Los grupos manejados por el administrador o administradores y los grupos de Google para empresas o Google Group for Business que son administrados por los usuarios. Yo quise además colocar aquí estos dos iconos para que vieran la diferencia, porque el administrador de consola, cuando quiere manejar grupos de G Suite, los crea y los administra desde un icono del panel de control que es de esta manera. Y los grupos de Google para empresas o Group for Business son de esta manera, son los administrados por el usuario final. Entonces, viendo esto, vamos a empezar con los grupos administrados por el administrador. ¿Okay? Esta clase de grupos son creados y administrados solo por el administrador de G Suite usando la consola de administración. Si usted alguna vez ha trabajado con otros sistemas de correos como Exchange o Dominó, entonces este tipo de grupo lo conoce como listas de correo o listas de distribución. Además, los grupos administrados por administradores también son accesibles a Google App Directory Sync y a APIs para integración con otras herramientas y plataformas.
La otra opción son grupos de Google para empresas. Son administrados por no administradores. Cualquier usuario de la organización también puede tener el rol de administrar sus grupos. El administrador de G Suite determina qué grado de control el usuario debe tener. Por ejemplo, usted puede asignar la propiedad de un grupo a un usuario, quien será responsable del grupo, pero además no podrá crear otro grupo. Entonces, estos grupos se administran fuera de la consola de administración con la interfaz de grupos de Google que nosotros conseguimos en la matriz de puntos de las herramientas de G Suite o tipeando simplemente group.google.com. Frecuentemente se escucha a personas refiriéndose a este tipo de grupos como grupos administrados por usuarios, porque usted quiere que los usuarios administren sus grupos y no necesariamente que recaiga esto sobre el administrador de consola. Por ejemplo, usted puede asignar al jefe de departamento la propiedad de un grupo de ese departamento y él luego puede agregar y eliminar miembros. ¿Okay? El administrador no necesita hacer esta tarea. O incluso usuarios que puedan crear grupos de interés especial sin tener que involucrar al administrador. Por ejemplo, un equipo de fútbol, el equipo de fútbol de la compañía. Solo pendientes de que grupos de Google no es accesible a Google App Directory Sync ni a la administración de APIs. Y es la razón por la que algunos clientes no usan esta característica para integraciones críticas, como por ejemplo el DAT. Entonces, ojo con esto. Grupos de Google es un servicio como Site, como Drive, y usted tiene la opción de deshabilitar o restringir el uso en su dominio. Bien. Ahora que tenemos la visión general de estos dos tipos de grupos, vamos a darle un vistazo más profundo a los grupos administrados por administradores. Como su nombre lo indica, son grupos que son administrados desde la consola de administración de G Suite por los administradores. Bien, entonces, en este caso, vamos a volver a nuestro escenario planteado al principio y vamos a ayudar a resolver la tarea que quería el CEO de la empresa. Vamos a crear un grupo para solo los gerentes, vamos a crear un grupo para poder enviar información a toda la organización y además vamos a crear un grupo de mercadeo y ventas. Entonces, voy a salirme de la presentación para luego volver a ella y voy a ir directamente a la administración. Entonces, en este caso, fíjense que yo soy, este es mi correo y me voy a la administración porque en este caso yo soy administrador y voy a buscar el servicio en el panel de control. Entonces, una vez que estoy en el panel de control, vamos a buscar la opción de grupos. En este caso, aquí estamos cargando la consola de administración. Les voy a mostrar algo. Fíjense que yo tengo en esta consola privilegios de superadministrador, pero además en mi consola de trabajo yo tengo solamente permisos para administrar grupos. Y entonces quiero también que vean ese detalle, ¿no? Que puede haber, no necesariamente el administrador de G Suite es el que se dedique a administrar grupos. Fíjate que aquí yo tengo mi grupo, pero lo que les estoy comentando es que en este dominio yo soy super administrador, tengo todos los privilegios, pero casualmente en mi trabajo yo me dedico a administrar grupos y entonces a mí me otorgaron privilegios solamente para administrar grupos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer una comparación para que vean que ustedes pueden delegar esa función. En este caso, a mí me delegaron la función para crear grupos en eSource Capital. Entonces, yo veo en el panel de control solamente lo que puedo manejar
Y en este caso, lo único que yo puedo manejar son grupos. Por lo tanto, solamente veo los iconos de grupos y los iconos de usuarios. Entonces, si se dan cuenta, pueden delegar esta función a otras personas. Bien, entonces vamos nuevamente. Aquí soy superadministrador. Voy a mi servicio de grupos y es lo que voy a hacer. Voy a crear un grupo. Entonces, el grupo que quiero crear lo hago desde la opción crear grupo. Y de una vez voy entonces a seleccionar primero el nombre que le voy a dar. En este caso voy a darle un nombre gerentes. ¿Ok? El grupo se va a llamar gerentes y le voy a dar de correo electrónico exactamente el mismo nombre, gerentes. Entonces voy a tener un correo electrónico llamado gerentes@esourcedemo.com que va a ser para comunicarse con todos los gerentes de la organización. Entonces, vamos aquí a colocarlo en la descripción. Ustedes colocan lo que les parezca, grupo de gerentes. Y si yo quiero darle la propiedad a una persona en particular, por ejemplo, yo le pudiera decir aquí, bueno, este grupo lo va a administrar y va a ser el propietario, el jefe de recursos humanos. Y yo pudiera colocar aquí el correo de la persona. En este caso no lo voy a hacer. Vamos a darle siguiente. Fíjense que entonces es muy fácil la configuración. Y en siguientes ahora aparece lo nuevo que tenemos. Antes yo tenía que navegar por varias páginas para dar permisologías. Ahora yo tengo solamente la opción de 4 maneras de dar permisos y además tengo una serie de opciones para personalizar estos permisos. Entonces tengo público, equipo, solo anuncio y restringido. En este caso, el grupo que quiero hacer es el grupo de gerentes. Entonces va a ser un grupo restringido. Solamente los miembros del grupo son los que van a poder leer y compartir información en el grupo. Entonces, eh, ok, aquí yo decido cómo quiero unirme al grupo y en este caso el propietario es el que va a invitar a las personas. Ok, en este caso yo tengo las opciones de cualquier usuario de la organización puede solicitar unirse, cualquier usuario de la organización puede unirse, o sea, este es solicitar y este unirse directamente o solo por invitaciones. En este caso, yo voy a colocar esto y aquí tengo la opción de invitar a personas fuera de la organización, que no es el caso de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, vamos a resumir aquí. Yo tengo la opción de público, tengo la opción de equipo, tengo la opción de solo anuncio, de restringido y apenas yo modifique la sugerencia que me da Google, si yo doy clic aquí, se transforma en un grupo personalizado. En este caso yo lo quiero es restringido y así como me lo está dando Google, voy a continuar entonces. Creo el grupo y ya tengo mi grupo de gerentes creado. Lo que queda por hacer sería la tarea de añadir miembros y los miembros se añaden de manera muy sencilla. Voy a esperar y más adelante en otro ejemplo voy a crear otro grupo y voy a añadir miembros. Entonces en este caso ya tenemos la primera tarea lista que es crear un grupo para los gerentes. Y la otra tarea, que era una tarea muy sencilla, era la tarea de crear un grupo, vamos a crearlo, para darle información a toda la organización. Entonces yo, por ejemplo, le colocaría aquí toda la empresa y le podría dar un nombre que se llame All eSource, por ejemplo, en mi empresa, ¿ok? Entonces, este va a ser el correo que yo voy a utilizar para enviar información a toda la información. Entonces, este correo va a ser, este grupo va a ser un grupo para anuncios. Muy bien, vamos a ir al siguiente
y en siguiente entonces voy a solo anuncios. Aquí le doy clic a solo anuncios y eso es lo que quiero hacer. Creo el grupo y ahora tengo que ir al grupo precisamente a añadir los miembros que son toda la información. Entonces en este caso, fíjense un detalle, voy a añadir, yo tengo aquí para añadir miembros uno por uno o tengo para añadir una lista que puedo subir en bloques, un archivo CSV, pero voy a utilizar la opción de añadir miembros y tengo que ir a la opción de avanzado. En esto yo puedo agregar uno por uno los miembros, pero tengo una opción de seleccionar a toda la empresa. Entonces, aquí en avanzado, le doy clic a seleccionar toda la empresa y esto es lo que me permite añadir a toda la organización en un grupo. Yo lo que puedo hacer luego es, vamos a ver, nuevamente vámonos a grupos, vamos a actualizar esto para ver cómo se muestra cuando veo los miembros. Quiero buscar, esta se llamaba, tiene que estar aquí primero, Alls y Source. Y si nos damos cuenta, los miembros que aparecen aquí son toda la organización, ¿ok? Todos los usuarios de la organización. Esta es la operación que quería mostrarles. Por último, tenemos una tarea que es la tarea de el grupo de mercadeo. Entonces, en este caso, yo quiero crear un grupo que se va a llamar mercadeo o marketing. Este grupo es el grupo que yo quiero para que mis clientes me escriban, por lo tanto necesito comunicación con todo Internet. Entonces aquí el grupo se va a llamar marketing@esourcedemo.com. Bien, y vamos a que, ok, marketing ya existe, ya lo habíamos creado. Vamos a poner marketing 2. Ok, marketing 8. Fíjense que ahora yo lo que quiero es que sea un grupo público, porque necesito información de todas las personas afuera. Y voy a permitir añadir miembros ajenos a la organización. Entonces ya este grupo va a ser más, más abierto. Bien, entonces ya tengo mi correo, perdón, mi grupo llamado marketing. Este grupo además yo lo puedo colocar en mi sitio web para que las personas fuera de la organización escriban y den sus opiniones y feedback de cualquier producto, o además también para solicitar cotizaciones y hacer ventas. Entonces, yo pudiera ser un alias de este grupo de mercadeo. Vamos a añadir miembros entonces para mostrarles cómo añado un miembro. En este caso, hago clic y puedo añadir a una persona. En este caso puede ser, por ejemplo, creo que aquí tengo un usuario que se llama Rey Pelé y de esa manera añado al grupo al usuario Rey Pelé, pero también puedo añadir grupos. Entonces yo pudiera añadir al grupo de gerentes, por ejemplo. Entonces fíjense que puedo añadir a una persona, puedo añadir a un grupo o incluso puedo añadir también por medio de una lista aquí de su CSV. Y de esta manera también, así de sencillo, puedo eliminar a una persona. Yo pudiera, me equivoqué, no es este grupo de gerentes que quiero, entonces me voy al icono que aparece con un signo menos y quito al miembro del grupo. Entonces, de esta manera, yo tengo a un grupo que se va a ir adicionando con mis clientes y quiero darle también un nombre que sería un alias que se va a llamar ventas@esourcedemo.com. Vamos a darle también el nombre ventas 8, ¿ok? Entonces voy nuevamente a mi grupo mercadeo y en la información del grupo tengo una opción que se llama alias. Y al igual que como yo asigno un alias a un usuario, yo puedo asignar un alias a un grupo.
En este caso, voy a seleccionar alias y voy a colocar entonces qué alias quiero. Va a ser ventas 8 y sourcedemo.com. Voy a añadir el alias y entonces ahora las personas van a poder escribir a ventas 8 y a marketing 8. ¿Ok? De las dos maneras pueden comunicarse con la, con la empresa. Muy bien. Entonces, de esta manera estamos viendo la parte práctica de cómo podemos crear nosotros los grupos administrados por administradores. Y recuerden que estos son los grupos que trascienden en la organización. Vamos nuevamente entonces a nuestra presentación. Y en la presentación vamos ahora a ver cómo son los grupos manejados por los usuarios. Es solo un poco diferente. Grupos de Google para empresas es una manera diferente de trabajar los grupos que la tradicional lista de correos administrados por el administrador que ya vimos, ¿no? Entonces, los grupos de Google pueden ser configurados para dejar a sus usuarios crear sus propios grupos, como un proyecto particular, por ejemplo, o un equipo, o incluso grupos de interés especial como cocina, fútbol o una fiesta de fin de año. Entonces, no solo los administradores de consolas tienen este servicio, sino que todos los usuarios pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto, el servicio tiene que ser habilitado dentro de los servicios de G Suite para que el usuario final pueda usarlo. Esto se los voy a mostrar otra vez cuando vuelva al panel de control. Y es algo interesante. Yo también puedo delegar las funciones de grupos. Entonces, grupos de Google también ofrece más características que listas, que las vistas en los correos tradicionales. Entonces, podemos tener buzones compartidos, la opción de moderación para saber cuáles son los mensajes que va a ver el grupo. Eso es importante. Y solo como recordatorio, se debe habilitar en el panel de control la función de grupos de Google, ¿no? Hay 4 tipos de grupos que se pueden configurar con los grupos para empresas. La lista de correos, los foros web, foros de preguntas y respuestas y buzón colaborativo. Entonces, vamos a ver la lista de correos. Esta es una lista de correos igual a la que ya vimos administrada por administradores, pero ahora usted puede dejar que los usuarios que no son administradores puedan manejar sus propios grupos fuera de la consola de administración. Este tipo de grupos es ideal para, por ejemplo, los jefes de departamentos. Y es un ejemplo, una lista de distribución. Es delegar administración de sus grupos a las personas. Los foros web, vamos a ver que este tipo de grupos permite a las personas interactuar con el grupo y estar comprometidos en discusiones interactivas en la web. ¿Okay? Las características de optimización de la web, como la moderación de mensajes enviados al grupo, miembros del grupo publican artículos y responden en la interfaz web del grupo.
Ellos pueden recibir actualizaciones vía correo si lo eligen. Entonces yo tengo una interacción por medio de la interfaz web. Un ejemplo de esto es un foro online web de grupos de interés especial. Vamos ahora a las preguntas y respuestas, al foro de preguntas y respuestas, Q&A. Entonces este tipo de foro tiene una característica extra que es habilitar a las personas a que tengan la experiencia de hacer preguntas y también responder a preguntas que se hacen en el foro, ¿no? Es similar al foro web, pero tenemos esa opción. Tópicos pueden ser marcados como resueltos y rankeados por el usuario. Entonces, yo puedo tener un ranking de las preguntas y de las respuestas más adecuadas a esa pregunta. Un ejemplo de esto puede ser un foro de un producto online o, por ejemplo, un foro de programadores. Y luego tengo la bandeja colaborativa, ¿ok? El buzón colaborativo. Este tipo de grupo permite a los miembros del grupo administrar un estado de flujo de trabajo de un tópico o de un caso en el grupo, ¿no? Básicamente, el grupo colaborativo es administrado por miembros que delegan casos a otros usuarios. Entonces, los tópicos pueden ser asignados a otros miembros y convertidos en tareas que pueden ser resueltas o reasignadas. Una opción de esto, por supuesto, puede ser una mesa de ayuda para el trabajo. Entonces, yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo podemos crear grupos. Vamos nuevamente a nuestro servicio, y si vamos a usar un servicio de grupos como no administradores, yo lo obtengo desde aquí. Aquí está el servicio de grupos de Google para empresas. Antes de comenzar, antes de ir aquí, quiero mostrarles en el panel de control que yo debo tener dentro de mis aplicaciones como administrador habilitado el servicio para que los usuarios puedan utilizarlo. Entonces, si nos damos cuenta, en los servicios principales de G Suite, yo voy a ver que está habilitado y que no. Yo aquí puedo habilitar a todos los usuarios o a unidades organizativas. En este caso, si se dan cuenta, aquí tengo grupos para empresas, grupos de Google para empresas, G Suite for Business, que se llama, y aquí está activado para todos. ¿Okay? Yo puedo activarlo para todo, puedo desactivarlo para todos, o puedo activarlo a una unidad organizativa en particular. Si nos damos cuenta entonces, lo tengo activado, por lo tanto, por eso es que lo puedo ver aquí en mi matriz de servicios. Entonces voy a grupos, hago clic en grupos. Ahora no estoy trabajando como administrador, estoy trabajando como un usuario final. En este caso, yo aquí voy a crear un grupo. Bien, esta es la interfaz de grupos, y yo puedo ver mis grupos. En este caso voy a crear un grupo. Al momento de crear el grupo, igualmente le tengo que dar un nombre. Este nombre va a ser, por ejemplo, Webinar Junio, ¿ok? Webinar Junio va a ser mi grupo. Fíjense entonces que yo tengo una dirección, webinarjunio@isourcedemo.com. Luego le pongo la descripción, aquí le escribo de qué se trata el webinar y lo más interesante de todo, qué tipo de grupo voy a utilizar. Ok, este grupo va a ser un grupo de lista de correo electrónico donde solamente yo voy a enviar correos a los
participantes, o va a ser un foro web, o va a ser un foro de preguntas y respuestas, o va a ser una bandeja colaborativa. Bien. Entonces, por otro lado, tengo la permisología, quiénes van a ver los temas, y tengo las opciones aquí para si es solamente el administrador o todos los miembros o toda la organización. ¿Quién va a publicar? Entonces, bueno, si solamente el propietario, si todos los miembros, si el administrador. Entonces, es mucho más fácil ahora la permisología para crear un nuevo grupo. Esto básicamente fue lo que hizo Google en esta mejora del 2000, perdón, el mayo pasado, donde podemos crear un grupo de manera mucho más intuitiva. Entonces vamos a crear webinar junio, creo la lista de correo electrónico y lo que tengo que hacer luego es agregar. Ok, enhorabuena, se ha creado su grupo. Este grupo, aquí yo puedo incluso darle un seudónimo y bueno, no quiero hacer básicamente nada, puedo crearlo. Lo que sí quiero ver ahora es mostrarles un grupo que ya yo tenía creado en el pasado. Fíjense que aquí está el webinar que creé, pero yo les voy a mostrar, por ejemplo, este grupo que se llama Mesa de Ayuda. En este grupo yo tengo la posibilidad de mover casos, de etiquetarlos. Entonces, por ejemplo, aquí coloco continúo con problemas de Hangout. Y entonces, bueno, yo le coloco que es la etiqueta de Hangout para que a futuro, si yo necesito, si yo tengo muchas respuestas y quiero buscar Hangout, lo busco por la etiqueta, ¿ok? Y además le digo que está respondido. Aquí se puede colocar si el ticket está finalizado o no. Y aquí puedo entonces también atar o colocarle un pin a un correo importante para que siempre se aparezca de primero. Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué es lo que yo hice aquí en este ejemplo? Bueno, tengo un grupo con 3 personas donde yo administro todos los tickets que entran y cuando llega el ticket yo se lo asigno a una persona. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de este calendario desconfigurado. A mí me llegó un correo y yo automáticamente se lo asigné a Karel Muñoz. Entonces él contesta, bueno, cambia la configuración y lo marca como finalizado. Y una vez que marca eso, a mí me aparece en mi buzón de entrada que Karel hizo esa operación y yo entonces eh, soy el que termina de habilitar la opción de que está finalizado el ticket. Entonces, este tipo de, de interfaz en la web se puede manejar también con foros de preguntas y respuestas y foros compartidos. Entonces, básicamente, esa era la información que queríamos mostrarle el día de hoy. Es importante que ustedes sepan que hay dos tipos, dos grandes grupos en G Suite, o dos grandes sistemas para crear grupos y para administrar grupos, y que depende de eso es que yo voy a elegir cuál es el que voy a usar. Entonces, vamos ahora a tomarnos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede escribir y entonces yo puedo responderle a todos, porque quizás la pregunta de uno puede ser la pregunta de varios. Básicamente, en resumen, los grupos administrados por administradores me permiten tener grupos que van a poder ser sincronizados con el Google App Directory Sync, van a poder trabajarse con otras plataformas y con APIs, y yo puedo administrarlos y puedo delegar la administración desde la consola de administración, ¿no? Este tipo de grupos pueden ser públicos, pueden ser de equipos. Esto de equipos puede ser, por ejemplo, cuando yo trabajo con gente
que tiene un outsourcing y entonces tiene correos electrónicos distintos a mi dominio, entonces yo puedo manejarlos dentro de ese mismo grupo. También tengo el grupo de solo anuncios, donde yo solamente escribo a toda la organización. Y bueno, los restringidos, que son grupos que solamente puede interactuar el miembro del grupo. Luego, los grupos de no administrados por los usuarios finales o los grupos para empresas, tenemos la opción de listas de correos, foros web, preguntas y respuestas y buzón colaborativo. Ese sería el resumen de todo. Ya tenemos ahora una vista mucho más agradable para asignar las permisologías y recomendaciones que nos da el propio Google. Entonces, nadie tiene preguntas. Estoy esperando alguna pregunta por el chat. Si nadie tiene preguntas, vamos a esperar todavía unos minutos más conectados a ver si aparece alguna pregunta. Y si no, o si prefieren comunicarse conmigo directamente, mi correo electrónico es eduardo.medina@esourcecapital.com y con mucho gusto les puedo, los puedo orientar con relación a eso. Ah, disculpen, aquí tengo las preguntas. Lo que pasa es que no había hecho el scroll down. Ok, un momentico, estoy leyendo. Ok, en los grupos de solo anuncio creo que tenga solo usuarios autorizados para publicar. Sí, efectivamente, yo puedo autorizar, puedo darle ese rol a los usuarios dentro de la configuración de solo anuncios. Lo que debo hacer es precisamente identificar esos usuarios. Eh, También tengo la opción de darle, de permitir que el grupo aparezca o no aparezca dentro de un directorio. Es correcto. Esa opción me la permite dentro de la configuración. De manera que yo pueda tener el grupo y solamente yo sepa que existe el grupo, o si yo quiero que todos la puedan ver, puedo habilitar la opción de que esté en el directorio. Ok, cuando un grupo tiene usuarios externos, esto nos facilita mucho el trabajo. Yo no necesito tener o comprometer una licencia adicional, por ejemplo, para una persona que viene a hacer un trabajo durante 6 meses. Yo puedo crear un grupo donde tengo a esa persona y al grupo que está trabajando en conjunto, y por medio del grupo compartir información, compartir documentos y comunicarme con esas personas externas. Esa es la facilidad que nos da los grupos de Google. Otra cosa que no mencioné, nosotros como uso diario y frecuente, asignamos permisologías grupales. Esto significa que yo tengo un grupo de usuarios que tiene autorización para entrar a una página web que desarrollé. Bueno, yo no voy a la página a dar permisología al usuario. Yo asigno a ese usuario al grupo y automáticamente al entrar al grupo puede entrar a la página, porque la página tiene permisos para todos los miembros de ese grupo. Entonces, esa es la ventaja que yo tengo. Un ejemplo, un servicio que se lo doy solamente a una persona que asistió a un webinar. Entonces, si asistió y yo sé que asistió al webinar, yo le voy a permitir que entre a esa página. Entonces, de esa manera, yo solamente creo el grupo y le asigno el permiso a la página solamente con el grupo. Entonces, es una manera muy sencilla de trabajarlo.
¿ok? Se pueden crear grupos de usuarios con diferentes dominios, ya lo contesté, son grupos externos. Si alguno de ustedes hizo una pregunta que no contesté y realmente quiere que trabajemos, me puede incluso escribir por mi correo y los podemos guiar, ¿ok? Porque en este caso tenemos un webinar donde vamos a contestar preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver y bueno, tenemos el tiempo limitado. Aquí sigo leyendo algunas preguntas. A ver. Sí, aquí me preguntan que si puedo agregar otros grupos ajenos a Gmail, eh, o sea, a grupos ajenos a Google. Yo supongo que o sea, funciona con Google, sí, entiendo, si es Hotmail o Yahoo. Allí tendría que validarlo porque sé que puedo hacerlo con Gmail, pero yo puedo tener usuarios dentro de mis grupos con Hotmail, con Yahoo. Lo que no sé es si puedo tener un grupo de esas plataformas. Entonces, eso lo anoto aquí como tarea, Shirley. Un grupo puede tener recursos agregados, como por ejemplo salas de reuniones. No, es al contrario. A las salas de reuniones yo le puedo agregar, puedo asignar a una reunión un grupo y automáticamente a todo el grupo le llega la invitación. Entonces, sería junta directiva. Entonces yo solamente le escribo a todos los organizadores, o perdón, a todos los miembros de la junta directiva con el correo gerentes@isourcecapital.com o juntadirectiva@tudominio.com y le llega la invitación a todos ellos. Bueno, entonces, gracias por todas estas preguntas. Les repito, si ustedes quieren que les responda porque tienen un problema en el trabajo con alguna de estas preguntas, bueno, con mucho gusto nos conectamos y podemos hacer esta sección personalizada. Gracias nuevamente por su atención y esto espero que haya sido de utilidad lo que vimos en la mañana de hoy. Hasta pronto.